y después va a estar la competencia. En ese sentido, creo que los países nórdicos, como ejemplos de socialdemocracia del norte de Europa, cumplen con ese lineamiento. Algunos países de Europa 20 central, como segundos, hombre gris. Alemania, Austria o Bélgica, lo cumplen. Y todavía me aventuraría mucho más a decir que hay otros países que están construyendo de a poco su camino hacia la socialdemocracia, como Australia o Nueva Zelanda. Ok. Fernando, te damos la palabra. 2 minutos. Tiempo. Bien, creo que la confusión sobre el tema de que son socialdemocracia viene un poco a no tener en cuenta el hecho de que la socialdemocracia, ya empezada ya cerca de los años 20, comenzó con una idea distinta de lo que era en ese momento el socialismo. Los socialistas querían tomar el poder, digamos, por la fuerza, mientras que la socialdemocracia trataba de involucrarse más en las democracias liberales, ganar elecciones y llevar ahí el cambio de forma más paulatina. ¿Qué pasa con los países nórdicos? Es cierto que los partidos políticos que en algunos casos están gobernando son considerados o fueron en su principio socialdemócratas. Sin embargo, vemos como en el caso de nunca me acuerdo, Mitte Tredeseken, me acuerdo, no sé si estoy pronunciando bien, es el que es la primer ministra de Noruega, de Noruega, creo. Y tiene políticas de políticas que totalmente contrarias a lo que sería una socialdemocracia. De hecho, sus políticas de inmigración, principalmente, que es a lo que apoyan a los que apuntan a la socialdemocracia, son bastante restrictivas. Otra cosa es el estado de bienestar. No, eso es una segunda pregunta, Fernando. Ah, bueno. Así que vamos directo a la socialdemocracia. Entonces, sobre el tema de la intervención que mencionaba el hombre gris, las intervenciones que se realizan sobre la economía en estos países, que generalmente conocemos como intervenciones bastante fuertes y altas, no son a toda la cadena de producción de los países o a toda la economía. De hecho, son más libres lo que serían las economías de servicio, las tienen más liberadas. Incluso cobran mucho menos carga impositiva a los emprendimientos y al mismo microemprendimiento, y concentran las cargas impositivas más fuertes y más controladas a la economía de recursos naturales, como por ejemplo el petróleo. Tiempo. Bien, tiempo. Le añadí 20 segundos extra, así que debería hacerse el siguiente punto en menos tiempo. Pero bueno, sí. Dale. Si quieres seguir con ese tema, Fernando. Igualmente, si quieren, no hay problema si alguno se estira 20, 30 segundos más, o sea. Claro, sí. Bueno. No sé si vos querés rebatir algo, hombre gris, o pasamos a la siguiente pregunta. No, sinceramente no tengo nada que contradecir porque tampoco es que levantó un punto muy concreto para defender su posición. O sea, simplemente complementó la mía y en ningún momento negó que sea socialdemócrata. O sea, yo por lo menos entendí eso, no sé lo demás. Riego en el sentido de que, aunque sí los partidos políticos gobernantes en su principio fueron considerados allá por los 80 y viniendo del 20, son partidos que tenían ideología socialdemócrata en su inicio. Actualmente están aplicando políticas que no son socialdemócratas. Sí, a ver, le puedo contestar ese punto que es quizá el único que tiene como para defenderse. Bueno, bastante flojo de papeles, porque de igual manera yo podría decir, vos formás parte del Partido Libertario, supongo que apoyás a Javier Milei, ¿no? Entonces, uno diría, a ver, si Javier llega a ganar la presidencia de la Argentina, ¿se transforma en un país liberal? La verdad es que no. Entonces me parece que lo que estamos discutiendo acá es si cómo están hoy estructurados esos países, cómo son en líneas generales su sistema de protección social, su sistema tributario, su sistema de servicio público. ¿Responden a los lineamientos ideológicos de la socialdemocracia? Sí. Que haya hoy un gobierno, porque también ha habido a lo largo de la historia gobiernos más conservadores, más liberales o más socialdemócratas, pero a lo largo de su historia han tenido un modelo que responde a los lineamientos de la socialdemocracia. Hoy sigue pasando bueno, eso. hombre, Entonces, podemos pasar que a la hoy siguiente gobierne pregunta. otro.
para no extendernos demasiado, porque si no le dimos 20 segundos al otro y vos hablás 40, ¿me entendés? Pero tampoco vamos a ponernos tan estrictos, o sea, estamos intercambiando ideas. Pero quedamos en que iba a ser estricto, si no... Hacemos Bueno, ya así, está bien. vamos con los temas que tiene Eric y después profundizamos. Claro, No, ya está bien. después al final se profundiza en todo, se abre el micrófono No, para todo. respondí, punto igual. Igual lo respondí, así que Bueno. está bien. La segunda pregunta que preparé, ¿tienen estado de bienestar estos países? Sí, no, ¿por qué? ¿Y cómo este estado de bienestar se financia? No sé quién quiere empezar. Arranco con el cronómetro por el que empieza. ¿Empiezo? Empiece Fernando. Sí, le toca. Bueno, la principal diferencia que tienen estos países es la forma en que financian su estado de bienestar. Evitaron algo que a muchos autores logran llamar la maldición de los recursos naturales. Es algo que ha pasado, por ejemplo, en Latinoamérica de forma extraordinaria. Vemos, por ejemplo, que Venezuela dilapidó las ganancias, por ejemplo, de sus reservas de petróleo, financiando un estado de bienestar ineficiente. No hace falta ni siquiera nombrar la corrupción. Sin embargo, países como los países nórdicos decidieron poner altas tasas. De acuerdo, ponían, por ejemplo, estatizar las reservas de petróleo, dándole participación al Estado del 50%. Y al otro 50% restante que financiaría, que explotarían los privados, le ponían altas tasas tributarias hasta un 78% sobre las ganancias. ¿Por qué hacían esto? Principalmente era para que todo el sector productivo no se vuelque a la producción de petróleo y poder mantener el país una economía más diversificada. Llegado el momento, tampoco utilizaron las ganancias del petróleo para financiar su estado de bienestar, sino que sabemos que los países nórdicos tienen los fondos de inversión más grandes del mundo. Incluso tienen gran participación en las empresas más grandes del mundo, incluso tienen gran participación en empresas como Apple, Microsoft, y es ahí donde obtienen las ganancias a través de los intereses que obtienen de esa inversión, las ganancias para poder financiar su estado de bienestar. Perfecto. ¿Terminó? Ok, Sí. como terminó antes, interrumpo el cronómetro y lo reseteo. Valor Madrid. ¿Puedo hablar? Sí, dale. No, bueno, en principio le agradezco que haga una descripción de lo que corresponde más bien apoyar mi argumentativa, digo. Habla de que hay distintos esquemas tributarios para distintos sectores de la economía. No hay nada más socialdemócrata que eso, no hay nada más interventor que eso, porque estás beneficiando a determinados sectores de forma estratégica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Planificando. Y eso es lo que la socialdemocracia tiene como principio ideológico. La planificación está por encima de la competencia. Vamos a tratar de dar toda la competencia que podamos, pero la planificación está por encima. Lo que él describe habla precisamente de eso. Después habla de la creación del Fondo Soberano, creo que específicamente se refiere al caso de Noruega, donde es verdad que hay un Fondo Soberano. Partiendo de la base de que se ha declarado de utilidad pública la propiedad del petróleo que se encontró. Pero ya tenemos un avance en cuanto a lo que tiene que ver con el bienestar social. Los recursos estratégicos son propiedad del Estado, son propiedad pública. Se crea un fondo soberano, ese fondo soberano es verdad que no se utiliza para financiar directamente el estado de bienestar, pero sí se utiliza. Por ejemplo, tenemos el caso de la pandemia, donde muy inteligentemente Noruega no tuvo la necesidad de acceder a endeudamiento, no tuvo la necesidad de emitir, sino que con el 3% de su fondo soberano financió todo el gasto extraordinario de lo que fue la pandemia, ¿no? Una expansión muy importante del gasto y un déficit fiscal bastante importante. Son estados de bienestar, brindan servicios públicos, garantizan el acceso al sistema previsional, al sistema de salud, al sistema de educación. Creo que no hay ninguna duda respecto a eso. Hasta ahora lo único que veo es que los países nórdicos son socialdemócratas, los dos debatientes sostenemos lo mismo, y los países nórdicos tienen un estado de bienestar, los dos debatientes sostenemos lo mismo. ¿Quiere rebatir algo sobre eso? Le damos un minuto a cada uno, Arepa, para que
rebata lo que Si dijeron. quieren, podemos aumentar de 2 a 4 minutos o a 3 minutos, como vean los participantes mejor conveniente. Creo que está bien los 2 minutos, no sé. Sí, a mí sigo sin entender un poco, sin entender qué es lo que consideran en definitiva socialdemocracia. La socialdemocracia apunta obviamente a la intervención del Estado sobre la economía pero no lo entiendo. Únicamente los países nórdicos mantienen su intervención sobre sectores como, estamos todos de acuerdo creo, que es la obtención de recursos naturales. Justamente porque en casos como el petróleo no pueden dejar que toda la economía se vuelque ahí. Es los errores básicos que cometen todos. Únicamente han encontrado ese sistema que les ha permitido no caer en la trampa de la maldición de los recursos naturales. Es algo que podría haber hecho Argentina en los principios de los 2000 con la suba de los commodities. Se usó la suba de los commodities para financiar el estado del bienestar. Una vez que cayeron los commodities, nos encontramos con que había que recurrir a la emisión monetaria y a la deuda. Los nórdicos no utilizan este sistema, han encontrado este otro, pero están en los índices más altos de libertad económica, justamente sin intervención estatal. Tienen las menores regulaciones y la menor burocracia del mundo. Es mucho más fácil abrir un microemprendimiento y poder trabajar en países como Noruega sin tener tanta intervención estatal. Es distinto ahora si es una petrolera o una empresa que se dedica a la explotación de recursos naturales. Es únicamente ahí donde el Estado se preocupa por mantener la intervención estatal. Okay. Bueno, no, pues yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, es verdad que tienen este sistema donde los beneficios obtenidos de los recursos naturales, me parece que más específicamente Noruega, quizá el resto de los países nórdicos no cumple exactamente con esa premisa. Lo destinan a, sí, poder desarrollar el resto de los sectores económicos. Esto no quiere decir ni que no tengan un estado de bienestar, ni que no sean socialdemócratas. Simplemente es una estrategia eficiente que tiene razón, coincido, que países latinoamericanos deberían llevarla adelante. Respecto a lo de la libertad económica, seguramente se va a estar apoyando en lo que son los índices de libertad económica, de la Heritage o el Doing Business. Bueno, la verdad es que esto es falso porque las variables que más ponderan estos índices, particularmente en los países nórdicos, son aquellas que son altas gracias a la socialdemocracia y gracias al estado de bienestar. Son variables que tienen que ver con bajos índices de corrupción, son variables que tienen que ver con una eficiencia en las regulaciones, son variables que tienen que ver con una burocracia que es ligera, que es eficiente, y eso tiene que ver con la inversión que han hecho los países nórdicos durante muchísimos años en educación, en desarrollo científico-técnico, en soberanía energética, en soberanía alimentaria, que les garantiza hoy tener una sociedad altamente calificada y acceso a la tecnología de manera que estos mecanismos sean eficientes. No quiere decir que no haya regulaciones en los países nórdicos, incluso hay muchísimas más regulaciones que en muchos países latinoamericanos. La diferencia es que hay una eficiencia a la hora de llevarla a cabo. Y si yo tengo que abrir mi empresa, la abro en 3 días, cumpliendo con más regulaciones que las que se cumplen en países latinoamericanos, pero que son administradas de forma eficiente. Entonces, al contrario, ese es el problema metodológico que tienen estos índices, que toman como variables que no tienen que ver con la libertad económica, sino que tienen que ver con el resultado de la inversión pública. Por ahí puede arrancar el otro moderador con el siguiente punto. Van a seguir interpelando esta discusión. No sé, como ellos quieran, no sé si quiere rebatir. Sí, me gustaría. Sobre el tema de que hay más regulaciones en algunos países latinoamericanos, me gustaría hacerte una pregunta. Vos mismo estás diciendo que vos podés incluso abrir en 3 días tu empresa en un país como un país nórdico. Pero ¿cuál es justamente la diferencia o la eficiencia? Vos capaz puede ser que tengas más regulaciones, no considero que sea así, pero vas a tener que hablar con mucho más personas y necesitas mucho menos firmas de la burocracia que tenemos en Argentina, por ejemplo. Cualquier emprendedor te podrá decir que para poder abrir su empresa o poder legalizar su empresa, le toma hasta años por el tema de los papeleos que hay que hacer, que pasan una y otra vez
por personas y personas y personas que tienen que ir firmando, que a veces son cosas estúpidas que no tienen sentido, que simplemente son puertos y cargos políticos que se ponen para poder tener más ñoquis. Es la gran diferencia. Sí, pero Ok. a ver, no. Hombre gris, disculpa, quiero hacer una pequeña aclaración rápidamente. Para las interpelaciones no habrá cronómetro, pueden hablar libremente. Para responder las preguntas que están haciendo el otro moderador, para eso se habrá el cronómetro. Listo, pueden continuar. No, a ver, tomar como argumento que las regulaciones no se aplican bien en un país como Argentina para decir que estos países no son socialdemócratas o no tienen regulación, ¿no? Me parece que es muy flaco como punto, porque la realidad es que la diferencia, creo que lo dejé claro en la intervención anterior, la diferencia está en la eficiencia con la que las regulaciones se implementan en los países nórdicos. Evidentemente, en un país como Argentina hay una ineficiencia porque hay una burocracia que está altamente corrupta y que cada vez que vos tenés que resolver una regulación, tenés que coimear a alguien, o bueno, hay un entramado bastante espurio que no te permite llevar adelante el proceso. En el caso de los países nórdicos, hablamos de países con enormes niveles de transparencia, bajo niveles de corrupción, las regulaciones existen, las regulaciones son muchas, pero son eficientemente administradas, creo que lo dejé claro en el punto anterior. ¿Por qué son eficientemente administradas? Porque se trata de una sociedad altamente educada. Y esa educación proviene de la profunda intervención del Estado. Son de los países del mundo que más porcentaje de su PBI destinan a educación, que más lo hicieron en su momento, que más destinan a investigación y desarrollo, que ponen como prioridad la igualdad. La igualdad lo que genera es que aumente la productividad relativa de los trabajadores y eso se traduce en regulaciones eficientes y que se pueden resolver en pocos días. ¿Vos creés que la alta profesionalización de la mano de obra que existe hoy gracias a la educación en los países nórdicos se debió justamente a la intervención estatal? Definitivamente. Vos sabés que la mayoría de los países nórdicos se utiliza el sistema de voucher y le permiten a las escuelas crear sus planes de estudio. No hay una bajada desde el Estado no hay una bajada del Estado sobre lo que se debe enseñar. Es distinto, por ejemplo, a lo que podría dar la derecha en países asiáticos, donde el Estado dio una bajada de línea de en qué se debían concentrar los estudios para la futura producción. Hay mucha más diversificación en los profesionales de los países nórdicos, justamente porque las escuelas pueden crear su oferta educativa libremente. Totalmente contrario a lo que es la planificación y que es totalmente distinto a lo que es que se financia a través del Estado. A ver, paso a contestarte. Primero que es totalmente, es parcialmente falso lo que estás diciendo, porque tanto Noruega como Finlandia tienen sistema donde predomina lo público. En Noruega directamente no hay educación privada, en Finlandia hay educación privada, pero es mínima porque está prohibida la rentabilidad, o sea, vos no podés obtener un beneficio de llevar adelante la actividad. En Dinamarca, por ejemplo, tenés un sistema más mixto, en Islandia es más parecido a lo de Noruega y en el caso de Suecia es el país donde se implementó el sistema de voucher, que hasta el momento ha demostrado, ha sufrido en el 2012-2013 alguna reformulación del sistema, porque la primera implementación que tuvo a principios del 2000 fue una implementación bastante defectuosa en el sentido de lo que vos decís, de delegarle a la lógica del mercado y la competencia cuáles son los contenidos y las metodologías pedagógicas. Eso llevó a distintos problemas porque las instituciones educativas van a tomar al alumno como un cliente y se dio una situación muy particular que ahora puedo subir los gráficos para que se vea, que es que mientras aumentaban las calificaciones, o sea, alumnos que estaban acostumbrados a sacar 4, 5, 6, empezaron a sacar 7, 8, 9,
al mismo tiempo, en términos de los estándares internacionales, por ejemplo, la prueba PISA, y se iban disminuyendo las calificaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las instituciones le daban mucha más importancia a retener el cliente para poder seguir cobrando el voucher que a brindar efectivamente una buena educación. Claro, porque no hay un marco que determine cuáles son los contenidos y los métodos. Y otro problema que tuvo fue la segregación. De pronto tenés una diferencia muy grande de educación que se da entre una institución o la otra, y alumnos del mismo año tienen distintos conocimientos, y eso te genera un problema a la salida, al momento de salir a competir al mercado laboral. No es el caso de Noruega, no es el caso de Finlandia, que no se han movido significativamente en los estándares internacionales, siguen teniendo niveles muy altos, y esto es gracias a que toda la población no solo que tiene asegurado el acceso a la educación, sino que tiene asegurado el acceso a una educación de muchísima calidad, en todos sus niveles. Pero lo que vos estás diciendo es un problema propio de cualquier sistema educativo. El problema, aunque vos digas Finlandia, Noruega, todos tienen parcialmente un sistema de vouchers implementado, y es cierto, te doy la derecha, en Suiza cometieron ese error. ¿Por qué lo llamo un error? Sí, porque el sistema de voucher tiene el error, se toma, obviamente, el alumno es un cliente, siempre va a ser un cliente. La educación es un negocio, te guste o no. Ahora, ¿qué pasó? Obviamente, en un primer momento pasa lo que decís, que llegan a aprobarse alumnos únicamente para mantener el cliente. Los resultados se ven luego de los primeros egresados. Obviamente, hay ciertas escuelas que no van a ser tomadas en cuenta a la hora de tomar a sus egresados. Y es ahí donde empieza la modificación total. Al principio es un error que se debe cometer, y sí, puede ser que cierta intervención estatal sobre ciertos contenidos pueda evitar ese pequeño traspié inicial que puede llegar a tener un sistema de vouchers. Por eso incluso, ya que nombraron a Javier Milei, acá en Argentina, Javier Milei no dice que se desaparecerá la educación pública o estatal por implementar el sistema de vouchers. Simplemente tienen que ir en conjunto. A ver, la concepción ideológica que yo tengo, que no es lo importante, es que la educación no tiene que ser un negocio, la educación tiene que ser un derecho, que circunstancialmente, siendo un negocio, sea favorable para los sistemas educativos y a través de la competencia se genere mayores niveles de educación, no tengo problema. Pero en principio, como principio rector, tiene que ser un derecho, porque al ser un derecho se garantiza que la sociedad pueda acceder, y al garantizarse que la sociedad pueda acceder, vamos a tener mucha más mano de obra calificada y mucha más capacidad de acumulación de capital humano. Entonces, primero eso. Segundo, retomando el tema de Suecia, en 2012 se implementa una reforma porque se estaba viendo que los niveles estaban decayendo, que se estaba dando esta particularidad, en la que sí se regula mucho más lo que son los contenidos, lo que son las metodologías pedagógicas, didácticas y demás. Y pareciera que está empezando a mejorar un poco los resultados. Yo no estoy en contra particularmente del sistema de voucher, solamente que digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de implementarlo, porque cuando se implementa, como en el caso de Javier Milei, bajo principios dogmáticos, bajo un fanatismo ideológico, es un problema. Y yo creo que el sistema de voucher lo que viene a plantear es un fracaso del liberalismo, porque cuando un liberal como Javier Milei pretendería, supongo yo, que esto quede 100% delegado al mercado. Bueno, si tenemos que financiarlo a través de recursos públicos, es porque evidentemente están admitiendo que han fracasado en ese sentido. Eso es falso. El sistema de voucher es financiado, y la propuesta que viene de Hayek es financiada 100% por el sector público. Jamás se financia el sistema de voucher a través de privado. Yo no, en ningún momento dije eso. Dije que es un fracaso reconocer la necesidad de la inversión pública, aunque se le quiera dar mayor espacio a la competencia y al mercado. Vos decís que es un derecho la educación. ¿Por qué Sí, es un derecho?
Cuando nace la persona, no es un derecho. debe ser un derecho. Sin embargo, Sí. no lo es. Eso lo vamos a determinar. Nosotros lo tomamos como un derecho. Es cierto, Sí. pero no es un derecho adquirido. Nadie nace con un papelito que dice Eso esta va persona tiene derecho. Pará, dejar su punto Sí. también. Okay. Terminaba Fernando. No, simplemente eso. No sé si cómo vamos con los No, puntos, si bueno, a ver, desarrollamos más estás adelante. equivocado. Estás equivocado porque eso se puede transformar en un derecho inclusive constitucional. Yo puedo escribir en un papelito que el acceso a la educación es un derecho y lo tengo que garantizar como sea, a través de financiar la oferta, a través de un servicio público o a través del financiamiento de la demanda, en este caso del sistema de voucher. Yo lo tengo que garantizar. Entonces, Yo también puedo escribir en un Pará. papelito que las personas con piel más oscura que yo tienen que servirme y no por eso es un derecho. No. La Constitución Nacional no es un papelito. Nadie El dice que ordenamiento sea un jurídico papelito, pero sigue siendo algo escrito por personas. Bueno, está vamos perfecto, al siguiente punto, chicos. pero a través de eso puede transformarse en un derecho, como el derecho de propiedad. Vos no estás a favor del derecho de propiedad, sin embargo, que yo escribo en un papelito que esta propiedad es mía y estamos en la misma. O sea, estamos hablando de derecho. El derecho de propiedad es un derecho natural y la primer propiedad de cada persona es su cuerpo. Bueno, perfecto. Listo. Yo te Vamos al digo siguiente punto, que chicos. Vamos al la siguiente educación punto. debe ser un derecho Chicos, y eso debe estar escrito en lo que vos llamás un papelito. Bueno, vamos al siguiente punto, ¿no? ¿O quieren seguir extendiendo esto? Podemos volver a este tema más adelante para no dejar de lado. Lo vamos a hacer al final, pero tampoco queremos que se entienda Sí, mucho. al final hablamos entre todos, no se preocupen, pero vamos Sí, a seguir un orden. Porque Yo les tenemos diría preguntas que- todavía y no queremos que se extiendan demasiado acá. Yo les recomiendo seguir ahora porque después, o sea, ahora estaban picados y se van a olvidar. No va a ser lo mismo cuando vuelvan. Digo, A ver, yo creo que quedó clara la postura de ambos. O sea, acá el eje del debate, si no me equivoco, es respecto a los países nórdicos, si son o no socialdemócratas, son o no estado de bienestar. Para los países nórdicos, para todos los países que tienen estado de bienestar, la educación es un derecho. Y esto es en principio ideológico, pero también es pragmático, porque lo que busca es lo que te estoy diciendo, garantizar el acceso a la educación y calificar así a la población y propiciar la acumulación de Para capital Gris, humano. vamos Es vamos a un estratégico, por punto de decir. quiebre en esto. ¿La socialdemocracia es la mejor línea de pensamiento para ustedes? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Ahí argumente cada uno. Bueno, en mi caso definitivamente sí, porque no intenta romper con el modo de producción capitalista que ha demostrado ser muy eficiente para producir riqueza, pero tiene ciertas dificultades a la hora de distribuirla. Entonces ahí es donde entra la intervención del Estado. No quiero decir que no haya que tener cuidado, porque así como existen las fallas de mercado, también pueden existir las fallas del Estado, en eso coincido, y es por eso que hay que articular de una forma muy equilibrada, muy inteligente y muy transparente sobre todo el Estado con el mercado, lo privado con lo público, y me remito a lo empírico, en términos empíricos, podemos ver cómo hay ejemplos de una articulación muy inteligente en ese sentido con muy buenos resultados. Fernando. No tengo nada que rebatir, estoy de acuerdo en ese tema. Creo que la discordancia que tenemos sobre si es socialdemocracia o no es simplemente en el nombre. No consideramos socialdemocracia lo mismo por lo visto. Sin embargo, sí, por más que nosotros tengamos, como Javier Milei se haga llamar libertario, un libertario supuestamente apunta al anarcocapitalismo, somos principalmente somos principalmente demócratas y nos sometemos al deseo de las mayorías. Justamente ahí nace el sistema de vouchers en la educación. Lo que buscamos, los liberales principalmente, es que la intervención estatal sea la suficiente para permitir la productividad y haga el menor daño posible. Sabemos que el Estado únicamente puede hacer daño. Hay cosas que se tienen que regular, obviamente, porque no estamos preparados como sociedad ni tenemos la tecnología suficiente para que se pueda andar de manera correcta.
Y sí, en ese sentido es donde nos sometemos a las leyes de la democracia principalmente, y es por eso que por ejemplo, no buscamos hacer una revolución violenta para implementar un sistema liberal. Bueno, paso a la siguiente pregunta, chicos. Así terminamos todas las preguntas y le damos permiso a la gente a hablar también. ¿Cuál creen que es el pensamiento el Esperen, mejor ojo, ¿Cuál ojo que creen este que es el tema, mejor pensamiento a ojo que seguir? Por favor, ahora lo abro todo, en serio. ¿Cuál creen que es el mejor pensamiento a seguir? Y argumenten cada quien por qué ese es el mejor pensamiento o la mejor línea ideológica. Yo creo que lo contesté en la intervención anterior. O sea, yo soy defensor de la socialdemocracia. No entiendo, Fernando, bien qué es lo que defiende, porque por un lado dice que el Estado no puede hacer otra cosa que no sea hacer daño, por el otro lado dice que es necesaria la intervención del Estado, que el Estado tiene que actuar en la medida que coarte lo menos posible la productividad. Yo creo que los mejores niveles de productividad se alcanzan cuando el Estado interviene, no solamente en términos del Estado benefactor o de la línea ideológica de la socialdemocracia. Tenés otros modelos, como por ejemplo el asiático, el desarrollo tardío asiático, el de Corea del Sur, el de Singapur, donde el Estado interviene también fuertemente en términos de elevar la productividad, tenés sistemas de subvención, tenés una planificación estratégica de qué sectores le damos ciertas exenciones tributarias o ciertos mecanismos de subvención. Sin ir más lejos de que en Singapur tenés la potestad planificadora del Estado en cuanto a la propiedad de la tierra, entonces prácticamente decide quién produce, qué produce. Digo, me parece que... Sí, pero en ese caso, Ya termino con esto. Me parece que, por el contrario a lo que él piensa, yo creo que los mejores niveles de productividad se obtienen con intervención estatal. Y empíricamente respaldado, ¿no? sí, pero en ese caso, los casos que vos has nombrado, fue el Estado el que decidió a los ganadores. Tranquilamente el mercado podría haber dejado que la competencia eligiera a los ganadores y los mejores productores. Obviamente hubo una intervención que no necesariamente es la que llevó a la productividad. Además de que tanto en los países nórdicos como en los países asiáticos, el Estado más bien funcionó como un capitalismo de Estado. El Estado liberó la producción y luego permitió su exportación para que ingresen los capitales. Es muy distinto a lo que es justamente el error que cometen otro tipo de socialdemocracia, como ocurre en Latinoamérica, que se cerraron después con la ideología desarrollista para salir de su subdesarrollo. Se cerraron y trataron de producir la famosa idea de vivir con lo nuestro, la sustitución de importaciones, que en Argentina estamos atrapados hasta el día de hoy con eso. Es muy distinto. Todos esos países funcionan, tanto los asiáticos como los noruegos, funcionan como una empresa donde sus gobiernos, es cierto, tienen cierta planificación, dan libertad a sus ciudadanos para producir, no los inundan a impuestos en el inicio de su producción, se preocupan por mantener una economía diversificada, y no necesariamente es que el Estado planifica, simplemente cuida que los capitales no se vayan a un solo sector y que cuando ese sector pierda competitividad, toda la economía caiga. Tienes 30 segundos. Ya terminaste. A ver. Esto ya hablado. Terminó. En principio, la evidencia empírica me respalda fuertemente porque de la concepción inicial del liberalismo, del dejar hacer, cada vez el liberalismo se viene transformando más. Y no me refiero únicamente a lo que Friedman llama neoliberalismo, en donde ya inclusive le pide al Estado que se haga cargo de la estabilidad monetaria, sino que hay una serie de pseudos liberalismos, el socioliberalismo o el nuevo liberalismo británico, que básicamente lo que están diciendo es sí, el liberalismo original ha fracasado, necesitamos de la intervención del Estado cada vez en mayor medida. Entonces, lo que vemos en la historia es que la brecha, a ver, hay que dejar algo claro,
el muro de Berlín no se cae gracias al liberalismo, se cae gracias a un modelo de capitalismo con fuerte intervención estatal. Entonces, ese es el capitalismo que triunfó, el que yo defiendo, por eso yo soy más capitalista que ustedes. Entonces, la cuestión está en dejar claro que esa brecha se va achicando cada vez más. Entonces, cada vez los países están más cerca del lineamiento ideológico socialdemócrata, por más que ni siquiera lo llames así. Yo daba el caso inicialmente de Australia y Nueva Zelanda, que son países que sistemáticamente están aumentando su gasto público. Ya están llegando prácticamente a los niveles nórdicos. No le faltan muchos años para llegar a los niveles nórdicos. Y por el otro lado, que los procesos desarrollistas hayan fracasado en Latinoamérica tiene causas geopolíticas, tiene causas históricas muy particulares, tiene errores propios también, pero la realidad es que tomando trabajos como el de Han Hong Chang o otros economistas que han estudiado, que hacen historiografía económica, se puede ver claramente como países como Corea del Sur, por ejemplo, que han implementado una muy fuerte intervención estatal, un proteccionismo de los más exacerbados del siglo XX, han logrado desarrollar su economía con una planificación indicativa por parte de los estados, en la que se incluye cosas muy sofisticadas en términos de intervención, como la nacionalización del sistema financiero, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur. Entonces, me parece que a la historia me remito, a la evidencia empírica me remito. No solo la historia nos demostró la importancia de la intervención para el desarrollo económico, o sea, para la transformación de las matrices productivas de los países, sino que también para la sostenibilidad del capitalismo como modo de producción a largo plazo. Pero dijiste que Friedman dijo algo del neoliberalismo, no me viene eso a la mente. Me parece que a donde apunta el mundo, más allá de mantener un estado de bienestar, que es obvio que toda la sociedad busca tener un cierto estado de bienestar, no es a través de del mayor gasto público. Vos estás hablando de los países noruegos, donde sí hay un mayor nivel de gasto público, pero tenés que tener en cuenta que ellos tienen los salarios más grandes y más altos del mundo prácticamente. No es tan simple. No podés implementar un sistema como Noruega de golpe tampoco. Hablas del sistema de que el liberalismo deja todo al azar, creo, no hiciste muy largo, hay muchas cosas que se me escaparon. El liberalismo no deja solo todo al azar, hay cosas, cosas que no se pueden dejar al azar por cuestiones obvias e ideológicas. No podemos someter a otra persona, el liberalismo no jamás apoya que se someta a otra persona a los servicios de otra. Todo va en concordancia y en acuerdos mutuos. El capitalismo no tiene fallos, es inherente, y esto sí lo dijo Friedman, las desigualdades son inherentes a los sistemas económicos. Siempre va a haber personas personas con más capacidades que otras, más trabajadoras, más productivas. Es normal. Pero esas desigualdades no pueden ser corregidas a la fuerza por el Estado. Cuando entramos en esta lógica de no me gustan los resultados, entonces tengo que corregirlos a la fuerza, es cuando empezamos a elegir ganadores y empezamos los negociados. Por otra parte, ¿qué otro tema tocaste? Ya había algo que tocaste, ya no me acuerdo. Ahora sí lo recuerdo, te lo voy a decir. Ok. Respecto a lo de Friedman, te recomiendo que lo leas, es un paper cortito que se llama El neoliberalismo y sus perspectivas, y quizá es la obra que abre al mundo o evidencia en el mundo el advenimiento de una nueva forma o de una nueva fe de entender el liberalismo, que después termina decantando en términos de praxis en lo que fue el consenso de Washington. Vos decís, no, lo que me refería a dejar hacer es este concepto de que el liberalismo, de la intervención económica del Estado,
el Estado tiene que dejar hacer, a eso me refería. Me decís que las desigualdades son normales, y es algo que vamos a coincidir, las desigualdades innatas, hay desigualdades innatas, estamos de acuerdo, pero después hay desigualdades patrimoniales, hay desigualdades que tienen que ver con las condiciones materiales en que las personas se crían. Entonces, a mí me parece que el capitalismo efectivamente es un modo de producción que se vuelve mejor cuando se compite, pero tenemos que estar en condiciones de competir, porque es fácil ganarle la carrera a un paralítico. Entonces eso me parece que es inmoral, y no solamente que es inmoral, sino que es poco eficiente en cuanto al modo de producción. Me parece que el mejor capitalismo es aquel en el que se reducen las desigualdades, y no lo digo yo en términos ideológicos, lo digo en términos empíricos. Hay muchos estudios de la CEPAL, por ejemplo, tenés de cómo aumenta la productividad relativa por trabajadores en aquellos países que se reduce la desigualdad, de cómo disminuyen los niveles de inseguridad en aquellos países que se reduce la desigualdad. Entonces, que se reduzca la desigualdad no es una cuestión de que somos buenos, ay, vamos a reducir la desigualdad porque somos buenitos. No, vamos a reducir la desigualdad, primero porque no estamos atados a estos principios dogmáticos, ni tenemos ningún fundamentalismo en ese sentido. Por eso el pragmatismo de la socialdemocracia me parece un elemento fundamental para destacar de esa línea ideológica. Y segundo, por los resultados que genera. Porque se elevan enormemente los niveles de productividad. Las sociedades más igualitarias son aquellas que tienen más altos niveles de productividad. Y planteas esto de... Claro, porque yo entiendo, ¿no? Porque está esta definición clásica de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y que resulta que si vos te caes del camino, y bueno, te caíste del camino. Yo respeto de forma irrestricta tu proyecto de vida del prójimo. Yo creo que no hay que detenerse en respetar el proyecto de vida del prójimo. Tenemos que, aparte, apuntalar el proyecto de vida del prójimo, tenemos que impulsarlo desde la comunidad, tenemos que crear las condiciones materiales para que el proyecto de vida del prójimo prospere, porque si va a prosperar el proyecto de vida del prójimo, también va a prosperar nuestro proyecto de vida, porque la economía es el resultado de una acción social. No se puede producir riqueza solo, sí o sí tenés que producirla con el de al lado. Y vos decís que cuando se dan estos dispositivos, estos mecanismos de redistribución del ingreso, empiezan los negociados. Bueno, te informo que los países nórdicos, que son los que más mecanismos redistributivos tienen dentro del mundo capitalista, son los países más transparentes y menos corruptos del mundo. Por lo tanto, me parece que de lo que vos hablás es de una suerte de relato y que va en beneficio de tu percepción ideológica, pero que no se ajusta a la realidad. Yo creo que al liberalismo lo que le falta es muchísima empiria. No pueden sostener lo que dicen con empiria. Por eso tienen un referente en Argentina como Javier Milei, que básicamente acude a la mentira, acude al relato y acude a la tergiversación para poder defender sus ideas. Bueno, por el primer punto, cuando hablas de que no es moral que un velocista corra con un paralítico, digamos, hablas de las condiciones materiales iniciales, me parece que estás confundiendo un tema. ¿Por qué tenés que enfrentar a un velocista con un paralítico? Un paralítico puede avanzar en su propia línea y mejorar su vida. No es necesario que no termine. Yo podría agarrar y practicar fútbol, entrenarme y mejorar en mis aspectos de ser fútbol. Pero no por eso por practicar fútbol tengo que competir contra Messi. Eso no puede o no necesariamente tiene que ocurrir. El problema que estás mencionando es que querés igualdad de resultados entre un paralítico y un velocista. No lo vas a conseguir. Las personas tienen distintas capacidades, incluso tienen distintas ganas de trabajar. A algunos les gusta trabajar más, a algunos les gusta trabajar menos. A algunos les gusta dedicarse al ocio, a otros les gusta dedicarse a la producción. Esto es así. No necesariamente tenemos que buscar la igualdad de resultados, porque ni tampoco en lo que es el inicio igualitario de las condiciones materiales iniciales. Si mi padre hubiera decidido, tenido más capacidad de empezar una empresa y luego decidiera heredarme esa empresa a mí, que yo empiece con una empresa
no significa que esté coaptando derechos a alguien cuyo padre no ha decidido, no ha tenido esas posibilidades, y le voy a prohibir a esa persona empezar desde cero. Quizás yo pueda ser malo administrando la empresa y la lleve a la quiebra, o puede hacerlo más grande. Y capaz este chico puede empezar una empresa que sea más grande y mejorar su vida. No necesariamente significa que tengo que compararme siempre con el más grande. Yo puedo empezar un emprendimiento para hacer una gaseosa y buscar que esa gaseosa se vuelva ciertamente popular, pero no por eso voy a enojarme porque no llega a ser Coca-Cola. Esto es justamente, conectando con lo que hablaste de la inseguridad, no necesariamente lo que genera inseguridad no es la desigualdad, sino la pobreza. La pobreza te lleva a un estado de total incertidumbre, de total inseguridad y total desesperación. Esto es lo que lleva luego a que se produzcan casos de inseguridad. No es lo mismo ser pobre en un país como Argentina a ser pobre en un país como Noruega. No es lo mismo. Incluso vas a tener tus necesidades más cubiertas en un país como Noruega siendo pobre que lo que tenés en un país como Argentina siendo pobre. Vas a pasar muchas más necesidades y te va a llegar a tomar acciones drásticas como llevarte, por ejemplo, a la delincuencia. Después hablaste de sistemas de cooperación, después hablaste de algo de que favorece la cooperación, que el liberalismo no favorece la cooperación. El liberalismo, el sistema económico del liberalismo se basa pura y exclusivamente en la cooperación social. La única forma de vos poder ser productivo y poder aumentar tu patrimonio y tu capital es negociando con otras personas. No importa cuánto odio pueda tener otra persona, vos vas a tener que negociar con él. Si tomás la decisión de no negociar con esa persona, es decisión tuya. Y correrás los costos y los riesgos y todo lo que conlleve. El sistema de cooperación social del liberalismo es simple y exclusivamente libre entre las personas. Cada uno coopera con quien quiere y cada uno se equivoca. Y lo más importante, se hace responsable de las pérdidas y los errores que cometa. No socializa los errores que comete. Y el sistema, es cierto que tiene los índices de menor corrupción los países nórdicos. Y no sé si sea tanto algo social de algo ya algo de la propia sociedad que los lleva a hacer. No digo que no haya corrupción, debe haberlo, hay en todo el mundo. Sin embargo, es un país que tiene una burocracia mucho más reducida en términos comparado a lo que es Argentina. Hay mucho menos puestos políticos. Entonces es mucho más fácil y eficiente un control en ese sistema político. Además del sistema de elecciones que mantienen, por ejemplo, los sistemas electorales que mantienen, los ayudan mucho más a castigar a lo que sería un político que cometa ciertos actos de corrupción. Es distinto a lo que pasa en Argentina, que seguimos votando todavía con la boleta sábana. Nos pueden colar corrupto tras corrupto atrás de otros candidatos. Ok. Bueno, a ver, en principio me parece que no tenés muy en claro que el capitalismo y lo que el liberalismo pregona es la competencia. Por eso que tras ese paralelismo. O sea, se supone que vamos a ser mejores, que vamos a producir mejores bienes y servicios de mayor calidad o menor precio en la medida en que compitamos entre nosotros, entre los distintos agentes económicos. Por eso tracé el paralelismo de la competencia. Ahora, si vamos a competir con alguien que está en desventaja, no estamos construyendo un buen capitalismo, porque yo estoy a favor de la idea de la competencia, pero la competencia en la mayor igualdad de condiciones posibles, dentro de la posibilidad de las capacidades de cada uno. En eso estamos de acuerdo, pero sí tiene que haber mecanismos que garanticen que cada uno pueda alcanzar sus máximas posibilidades. Entonces, si no están, vamos a estar frente a una profunda falla del sistema capitalista. ¿Cómo conseguís la igualdad de condiciones entonces? ¿Cómo la conseguís?
Claro, a eso vamos, porque vos dijiste igualdad de resultados. Yo no hablé de igualdad de resultados. Yo hablé Haz la de igualdad de de resultados. ¿Cómo? Bueno, no, vamos de vuelta. busco la ¿Cómo igualdad de conseguir la igualdad de oportunidades. condiciones al inicio? Te estoy planteando. Si me dejarías hablar, por ahí entenderías. Habla, Yo lo que disculpe. defiendo es la igualdad de oportunidades y ya te expliqué cómo se consigue. Se consigue garantizando a la población el acceso a la nutrición para que se pueda desarrollar cognitivamente, garantizando el acceso a la educación para que se pueda calificar, garantizando el acceso a la salud. Son las variables de productividad básicas, porque acá yo entiendo que ustedes como liberales colocan como únicas variables de productividad no cobrarle impuesto a las empresas y sacarle derecho a los trabajadores. Eso es Bueno, falso. te informo, bueno, ponele, ahora lo discutimos si querés, pero yo es el único discurso que escucho, cuando las verdaderas variables de productividad y que encima el capital humano es la principal variable de crecimiento económico, sabemos que son tener una población bien nutrida, bien educada y saludable. Y eso, Parece que no le guste escuchaste a quien le el guste, le plan de pese a quien gobierno le de Javier pese, se Milei. logra con mecanismos de reducción. Juni, cuando quieras, Sí, en algún el momento plan quiero de contar, gobierno, o el plan alguien. de Javier Milei implica un ajuste público y tendría que Se va a explicar dar la muchísimas última cuestiones de pregunta los... y ya se le va a dar permiso a todos, así no nos extendemos más. Y después Ok, empezamos a ya tocar termino, todos estos temas de Estás ya Javier tirando termino, y todo una eso. de pis. ¿Dale? Después ya empezamos a termino con tocar todos esto. los temas de Javier con todos los chicos. Es Arepa verdad, va a Yo empezar a les pareciera... recomiendo, preguntar uno por uno. Pará, loco, dale, ¿cómo es esto? ¿Se ponen a hablar todos en medio del debate? ¿Cómo funciona? Dale, no, dale, yo les Dejen tranquilo. recomiendo mariconear. que solo hablen ellos dos. Dale. Sí, a ver, cállense Eh, un Ok, poco. voy a hacer No una terminé mi interrupción. punto. Sí, ahí seguís, Gris. Todavía no lo hagan porque falta una pregunta, pero para que sí. vayan sabiendo en el canal de encuestas van a poder votar todos los que están acá por quién creen que debatió mejor. Piénsenlo no por la ideología, sino por cómo expusieron los distintos puntos, si interrumpieron o no, cómo fue el manejo del lenguaje. Tengan varias cosas en cuenta a la hora de votar, por favor. Gracias. Seguí, Gris. Perdón, che, ¿dónde voto? No escuché. Encuestas. Gracias, gracias. El canal No, de encuesta está. El canal de encuesta está así. Bueno, lo que paso está la diciendo última acá, pregunta y después pero tocas tu pará, punto, Gris, ¿o no? Ah, pero bueno, si, dale, dale. déjame cerrar lo que estábamos No, hablando no, y Bueno, después... que disculpa, Gris disculpa. termine el punto, hacemos así. Gris, cerrá tu punto, decí terminé, y ahí Eric hace la última pregunta y cerramos el debate. Ok, bueno, parece que coincidimos en que la delincuencia es principalmente un fenómeno económico. Él se lo atribuye más a la pobreza, yo se lo atribuyo más a la desigualdad. Bueno, los estudios en términos generales muestran una correlación más clara con la desigualdad que con la pobreza, pero bueno, en líneas generales es algo que se puede discutir. Ahora él compara los ingresos de un noruego con los ingresos de un argentino, cuando en Argentina de los últimos por lo menos 70 años hemos atravesado procesos que no tienen nada que ver con la construcción ni de un estado de bienestar, ni conseguir con las líneas de socialdemocracia, sino que más bien hemos tenido gobiernos entreguistas, dictaduras, tenemos la dictadura del 76 totalmente aperturista, un proceso neoliberal en los 90, y el resultado es lamentablemente el que tenemos en la Argentina, más sumado a todos los problemas de corrupción y toda la idiosincrasia nefasta que tenemos en el país. Ahora, por otro lado, el que tiene un buen ingreso en Noruega es justamente por haber seguido el lineamiento ideológico que yo defiendo. Creo que terminé. O sea, intervenir sobre los demás. El lineamiento ideológico que seguían era intervenir sobre los demás. Intervenir sobre la economía, sí. No necesariamente sobre los demás, porque yo no abogo por la intervención de libertades individuales en términos sociales. O sea, yo estoy a favor de que se despenalice el consumo de drogas, yo estoy a favor de, de todo lo que tiene que ver con matrimonio igualitario y demás cuestiones. O sea, yo estoy a favor de una intervención económica porque por todo lo que expliqué durante el debate la considero necesaria y aparte práctica, porque me parece que es algo que funciona, empíricamente está demostrado. Bueno, chicos, pasando a la última pregunta. Entre los dos, o sea, cada uno, ¿cuál es el país que más admira? O sea, que tiene en mirada y si cree que eso se puede aplicar en Argentina, ese modelo de país.
En mi caso, claramente, trayendo lo que es el eje del debate, los países nórdicos, perdón. No, seguir, Chris, ¿Sí? seguir. ¿Se me escucha o no? Ah, ok, Sí, Sí, se ok. sí. escucha. Los países nórdicos, quizá como ejemplo más importante del paradigma, pero también podemos hablar de Bélgica, podemos hablar de Austria, podemos hablar inclusive de algunos aspectos de Alemania. Tengo miles bueno, no miles porque no hay tantos países, pero Canadá, insisto con que Australia y Nueva Zelanda están avanzando en ese sentido, Japón también. Hay una tendencia al aumento del gasto público, pero hablaría de los nórdicos, sí. Claro, ¿pensás que se puede aplicar en Argentina eso, Gris? Con el tiempo, sí. ¿De acá a cuánto lo ves? Bueno, acá mi Un contraparte, número, un número más o mi menos. contraparte, mi contraparte con referencia a Javier Milei habla de un proyecto de 35 o 40 años, bueno, más o menos lo mismo. Ok, paso a Fernando, ¿sí? Sí, evidentemente que creo que nadie está en desacuerdo con lo que es el modelo de los países nórdicos. Sin embargo, cuando hablamos de si se podría o no aplicar en Argentina, tráeme todo el sistema del país nórdico, no solo que lo que nos conviene. Tenemos un país en Argentina donde queremos igualar el gasto público de los países nórdicos con un poderío fiscal de las personas muy bajo. No podemos pagar tantos impuestos. Si queremos llegar a esos niveles de gasto público que tienen ellos, como se habla, necesitamos primero la liberación del mercado, tener una liberación hacia el mundo, poder competir en el mundo. La forma de competir en el mundo también es abriendo el mercado y bajando las cargas impositivas a los sistemas de producción. No estoy de acuerdo en que la intervención estatal en la economía vaya a llevarnos a los países, a la productividad y al desarrollo de los países nórdicos. De hecho, los países nórdicos, el gasto público y la intervención se ha aumentado, sí, en los últimos años se ha aumentado. Y han decaído también sustancialmente, porque se han enfocado en apretar el cuello a ya empresas medianas, no solo a empresas más grandes. En cuanto a la socialdemocracia, seguir hablando de socialdemocracia, la verdad que la socialdemocracia yo creo que está en declive. De hecho, Europa, donde la socialdemocracia ha tenido más fuerza, los partidos socialdemócratas están perdiendo elecciones, en algunos países incluso están dejando de ser coaliciones de gobierno, se están convirtiendo en países en partidos políticos reducidos. Algo está cambiando. No estoy de acuerdo y no puedo estar de acuerdo en que la intervención estatal y alto gasto público lleve adelante. Tengo que defender a Javier Milei, que hay muchas propuestas que no escuchaste o no quisiste escuchar, pero Javier Milei sostiene fuertemente en que el Ministerio de Capital Humano se encargue de la alimentación, la salud y la educación de lo que van a hacer los chicos y los adolescentes que en un futuro van a tener que estar preparados para enfrentar al mundo. Y sí, es un plan que se tomará sus años. Habla de un plan a 35 años para culminarse. Los resultados podríamos empezar a verlo de acá a 8 o 10 años. Pero si vamos a traer a colación de que queremos traer los países nórdicos a Argentina, traigamos todo completo, no solo lo que a mí me gusta. A ver, Esperen, empiezo chicos, con lo esperen, primero que chicos, hablaste. vamos a pasar No, ¿cómo? Pará, te voy a contestar. No, pero sí, lo contestás, pero cierro un video que estoy grabando, así que le doy gracias a los dos porque los dos estuvieron a la altura del debate. Más allá, yo le doy el punto a Gris, te lo digo Bueno, allá, Fernando, yo te doy el punto a Sí, sí, vos. estoy de acuerdo. Estaba muy preparado. eh, A Gracias, pesar de que no llegaron las preguntas, no, no llegaron las gracias a los preguntas, dos pero sí. gracias a los dos porque los dos mantuvieron igual ese nivel y no se faltaron el respeto ninguno. Y bueno, le voy a pasar la batuta a mi amigo Arepa, que salga para que pregunten cada quien una cosa por yo orden. quisiera Y, terminar, o y sea, te dejo, perdón, y ¿no? te dejo terminar ese punto, Gris. Solo eso. Gracias a todos.
termino la grabación acá y bueno.